Central de Bolivia, ha provocado pues que tengamos una sobreoferta de lo que es de bolivianos dentro del territorio boliviano, y sabemos que la gente lo que está procurando es moneda extranjera, moneda que no sufra estas variaciones como tenemos en Bolivia. El tema de la moneda cada vez se va devaluando más, ¿no? En tipo de cambio no es que el dólar va subiendo, es que la moneda competitivamente va perdiendo valor adquisitivo ante otras monedas. Es por eso que al mismo tiempo que el dólar, como se dice, sube, va subiendo también el real, va subiendo el sol, y pues por ende la crisis económica dentro del país se siente, porque no nos olvidemos que en una gran cantidad de productos nosotros importamos al territorio boliviano, por ende esto afecta en sobremanera a lo que es la crisis actual que tenemos. Añadiendo a eso el tema de la seguridad jurídica, Bolivia actualmente es un país que está dentro del ranking, el top 3 de lo que es los países que tienen el riesgo país más alto, solamente por debajo de Venezuela. Estamos hablando con riesgo país de que no existe confiabilidad para poder invertir dentro del territorio boliviano. Estamos hablando de que no existe confiabilidad para asumir créditos, porque ninguna entidad bancaria externa te va a brindar créditos debido a que no tienes la capacidad para poder pagar, para poder cumplir los compromisos, y por ende pues esto provoca de que las empresas no quieran invertir dentro del territorio boliviano y que la mayor parte pues del empleo primeramente sea en negro. Estamos hablando de que no esté regulado mediante el Ministerio de Trabajo, y segundo de que una gran cantidad de funcionarios pues sean funcionarios públicos. Estamos hablando de en sueldos más de 3 millones de bolivianos al día que se erogan por parte del Estado desde los 3 niveles solamente para pagar sueldos de funcionarios. Entonces estamos hablando de que estamos en una situación crítica dentro del país. Las políticas públicas, no solamente las que se apliquen dentro de la reforma desde la Asamblea Legislativa, sino también desde el Banco Central, las políticas monetarias van a determinar qué es lo que va a suceder con estos 5 años, teniendo en cuenta que las reservas de hidrocarburos, por ejemplo, ya están mermando. No tenemos más, se puede decir, ese colchón que teníamos años anteriores, los años de bonanza, donde podíamos disponer libremente de los recursos por la venta de el líquido combustible, ¿no? En ese sentido, ya no tenemos ese colchón. No disponemos aún de lo que es la venta de litio, no está consolidado como debió haber sido en su momento, y por ende pues la cantidad de dólares que es la propuesta enfocada de todos los candidatos en relación a estos nuevos 5 años de gobierno, pues es internar dólares al país para poder generar ese equilibrio, nuevamente ese equilibrio monetario, y por ende pues la crisis vaya regularizándose o mejorando durante estos 5 años. Definitivamente, ¿no? Y algo que yo creo que todos lo sentimos, prácticamente la moneda boliviana día a día va perdiendo su valor, y lo vemos en la canasta familiar, ¿no? Un ejemplo ahí más que claro, diría yo, porque antes con 100 pesos comprabas, ahora compras menos de la mitad, y esto preocupa de sobremanera, ¿no? Pero, a ver, dentro de ese contexto, ahora viene también analizar lo que significa el post de elecciones, ¿no? Independiente de quién pueda ganar. Claro que tenemos los candidatos, pero ¿cuál sería la reacción económica si gana uno o si gana el otro? Bueno, específicamente haciendo una pequeña lectura del debate presidencial del día de ayer, ¿no? Entonces, respecto a las propuestas, sobre todo en el ámbito económico, que es aquello que va a determinar, muy independientemente de las otras políticas que vayan a aplicar con tema de seguridad, de lo que es educación y salud, el ámbito económico se ha demostrado primeramente que existe por parte de Rodrigo Paz, ¿no? Se puede decir una protección mucho más fuerte al Estado en tema de las políticas económicas que vaya a aplicar. Y en el tema de Tuto pues ha hablado abiertamente de los créditos, ¿no? Indicarte que obviamente el mercado va a reaccionar a las políticas que ellos van a aplicar durante los primeros meses. Los primeros meses van a ser determinantes para poder indicar el camino que se van a seguir los siguientes 5 años. Estamos hablando que el mercado va a reaccionar a las primeras políticas que ellos vayan a aplicar durante los primeros meses. En caso de que dichas políticas públicas sean, por ejemplo, continuar con el tema del déficit fiscal, con la cantidad de gasto público que está generando el gobierno central y a través de las 3 entidades, ¿no? En este caso gobierno central, departamental, municipal. Si existe esa desmesurada emisión, se puede decir, de gasto, pues por ende lo que va a generar es de que primero no exista más inversión privada, precisamente porque no va a existir
seguridad jurídica, ¿no?, para las empresas de decir, yo voy a ingresar a un país con mi inversión, pero no hay seguridad de que vaya a existir una crisis, voy a tener que trabajar con bolivianos y en el momento de él querer retirarse, pues tiene esa dificultad de poder retirarse del país, porque al momento de cambiar el tipo de cambio al dólar, pues le va a variar completamente y va a salir con una pérdida. Por ende, este tipo de situaciones para el mercado en general es atrayente en sentido de poderle brindar seguridad en el tema de su moneda, ¿no? Estamos hablando de que el equilibrio entre bolivianos y dólares debe ser consistente a través del Banco Central, se debe crear a través de la Asamblea Legislativa también el blindaje necesario para que nuestro Banco Central pues deje de emitir moneda boliviana y lo que provoque es un desbalance monetario que deriva obviamente en casos como déficit fiscal, el tema de riesgo país, el tema de la inflación, que es lo que más se ha sentido durante este último año. Y esto va a determinar también cómo las tasas de empleo se van a manejar, cómo las tasas de pobreza, los índices que están generalmente marcados en deciles, en los estratos sociales económicos, pues también va a determinar, ¿no?, de un grupo, por ejemplo, de bajos recursos, si va a subir de escala o inclusive aquellas personas que tienen una economía media, pues va a bajar a un estrato mucho menor en caso de tener índices de pobreza más altos, ¿no? Entonces, como ya te indicaba, Ronald, va a depender mucho de las políticas. No nos olvidemos que lo primero, se necesita que el tema de los dólares sí o sí se interne. La reducción del gasto público tiene que ser inmediata, ya que no tenemos el mismo colchón que hace años teníamos, así que el próximo presidente tiene que trabajar respecto a eso. El tema de las políticas públicas, de poder liberar la cantidad de ministerios y viceministerios que tenemos, que es gigantesca, pues ya no estamos con el tiempo de seguir creando carteras de Estado, viceministerios, seguir agrandando más el Estado cuando no tenemos la capacidad de poder cubrir ese gasto, y cuando no tenemos la capacidad de cubrir, lo que hacemos es recurrir al Banco Central, empezar a emitir moneda, con eso internarlo al país a través de las instituciones públicas, ¿no? Lo cual se ha hecho estos últimos años, es incorrecto y provoca directamente lo que es la inflación, y por ende indicarte que las personas más golpeadas generalmente son las que están en los estratos bajos, ¿no? Si una persona tiene ingreso medio, por ejemplo, un ingreso regular, y una persona de escasos recursos, a la persona de escasos recursos le golpea hasta 7 veces más la crisis. Entonces estamos hablando que la inflación no golpea a las personas que tienen un ingreso bueno o un ingreso medio, golpea 7 veces más a las personas que están en los estratos más bajos. Por ende es importante que el próximo presidente asuma primeramente en el primer o segundo mes aplicar las políticas que haya tal vez en su campaña electoral prometido, sobre todo aquellas abocadas al ámbito económico, que eso va a determinar si durante los 5 siguientes años pues el mercado va a reaccionar de manera positiva, va a tener la confianza para poder generar ese movimiento económico que vaya a mejorar lo que es esta crisis que actualmente estamos viviendo, y por consiguiente también es importante que el siguiente candidato vaya a cumplir las promesas de gobierno, porque no nos olvidemos que la mayoría de los bolivianos está expectante. Si se cumplen las políticas económicas de Rodrigo Paz, por ejemplo, que a mi parecer serían mucho más ideales en el ámbito de que ha hecho se puede decir, una conjunción de las políticas que ha presentado el candidato Jaime Dú, que son las correctas, ¿no?, vistas desde el punto de vista económico, no fuera del ámbito social. Y si se aplicaran las políticas, por ejemplo, del candidato Tuto Quiroga, estamos hablando de que son políticas paliativas. Durante los próximos 5 años sí, efectivamente podría recuperarse la economía, pero el tema de empujar créditos con créditos es con qué pagamos después, qué sostén tenemos. Todo tiene que ser de manera escalonada. Él decía que traer dólares, ¿no? Claro, se dice traer dólares, cubrir para luego estabilizar. El desequilibrio. Sí, es lo que decía, ¿no? Exactamente, ese desequilibrio que tenemos, pero no nos olvidemos que no solamente basta con eso. Si seguimos teniendo la misma cantidad de funcionarios públicos, de gastos, de viceministerios, de ministerios, de empresas públicas, que tenemos una cantidad gigantesca que más del 90% son deficitarias, ¿no? Entonces, hacer ese recorte lastimosamente tiene costo social, ¿no, Ronald? Aquel presidente que asuma, si realmente quiere mejorar la economía, pero no está dispuesto a asumir el costo social, que es las protestas, el descontento de la población, porque cuando uno empieza a recortar bonos, empieza a recortar subvención, empieza a recortar las empresas privadas, empieza a recortar el tema de gasto en salud, en educación y diferentes viceministerios, generalmente la población reacciona mal
y pues empiezan las marchas, las protestas. Como el caso de Ecuador, por ejemplo, se cortó la subvención y ahí está, ¿no? Exactamente. La reacción fue inmediata de la población. Exactamente, la gente reacciona de manera inmediata, pero es por eso que el presidente tiene que ser firme con las determinaciones que tome, ¿no? Porque de eso va a depender, inclusive me animo a decirte, los próximos 20 años. Estamos pasando un tiempo de vacas flacas. Si nosotros ahondamos más en esta situación, nosotros en el riesgo país estamos solamente por debajo de Venezuela. Estamos hablando de que podríamos caer mucho más en la región, y cuando se cae mucho más, para recuperar la economía de un país es mucho más difícil, más teniendo en cuenta que no somos un país que tiene una empresa privada consolidada, no tenemos una industria consolidada, por ende dependemos de los recursos extractivos que tenemos, y no sería conveniente pues ahondar más en la crisis, ¿no? Es importante hacer una reforma. Un claro ejemplo que yo tomo, ¿no? Argentina, el presidente pues asume e inicia con el recorte drástico, tiene un costo social porque la gente empieza a salir a las marchas, existe bastante descontento, pero empezamos a ver que en tema de números la economía empieza a mejorar, ¿no? Entonces es importante que sea de carácter fuerte el siguiente presidente, no tenga temor de asumir el costo social de la población, porque sin duda que si no se hacen estos recortes estructurales, pues la economía no va a tener una recuperación. Hemos agrandado mucho el Estado y pues la economía es bastante volátil, sobre todo cuando se tiene que generar gasto público a través de nuestro Banco Central de Bolivia. Muy bien, Boris, muchísimas gracias por habernos visitado. Le deseamos que tenga una excelente jornada y estaremos en otro momento compartiendo acá este escenario. Muchísimas